Señor, te agradecemos esta grande oportunidad que nos das nuevamente de poder dirigirnos a tu pueblo y de todo aquel en el cual tú estás interesado, Señor, en que oiga tu palabra. Porque nuevamente quiero tomar aquel pasaje donde el apóstol Pablo lo cita y dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y yo puedo dar testimonio de que así es, porque estoy en el Evangelio por la misericordia del Señor. Eso significa que yo no merezco esto. Mi naturaleza pecaminosa, yo no merezco esto, pero a Dios le plujo que yo pudiera comprender su Evangelio y este Evangelio me sigue teniendo anonadado. Quiero también orar en esta oportunidad por la familia de mi hermano Josué Alonso, quien ya pasó a descansar. Espero que esté en un lugar de reposo donde Dios suele tener a aquellos que han confesado su nombre. Y a la familia de él, pues mucha fortaleza. A todos los hermanos que me miran, a todos los hermanos que me escuchan, aquellos que conocen al hermano Agustín Godoy, también yo quiero pedirles que por favor oremos por él y oremos por su familia. Él no tiene nada, absolutamente nada relacionado con el coronavirus, sino que usted sabe que ya nosotros, los que estamos entrando en una edad como la que yo tengo, como la del hermano Agustín, pues hay algunas afecciones de orden cardíaco que nos afecta la presión. Y hermano Agustín está en este momento en un proceso de descanso, y aquellos que le conocen y aún los que no le conocen, por favor, yo les pido que oremos por la vida de nuestro hermano. Ha sido un buen hermano, ha sido un buen amigo, y ya hombres como ese que trasladaban la palabra del Señor, ya son muy pocos los que quedan. Esta etapa del Evangelio en donde yo me incluyo, pocos hombres de Dios que hablan la verdad. Así que para la familia de mi hermano Agustín, para la familia de mi hermano Alonso, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en ningún otro hay salvación, ni tampoco consuelo. Te rogamos, Señor, por sus familiares, te rogamos por la vida de mi hermano Agustín, Señor, que le des reposo, que lo levantes, que sigas, Señor, proclamando tu palabra, Señor, esa palabra que tú le has dado a través de este evangelio que ha sido revelado. Señor, estamos una generación que ya son pocas personas las que quedan, Padre, que tuvimos una grande responsabilidad. Yo no sabía ni a qué responsabilidad me tocaba que ocupar, y era, Señor, que me pasaron la estafeta los hombres que nos antecedieron, grandes hombres del Señor que se esmeraron, que dieron su vida, que pusieron sus cosas para servir al Señor. Ya tenemos muy poco de eso, pero Señor, seguiremos predicando tu palabra, y en el nombre de Jesús, aquellos hermanos que están necesitados en cualquier parte del mundo, en cualquier aldea, en cualquier departamento de Guatemala, en el nombre de Jesús, y doy gracias a hermanos que han salido, que se han infectado y que el Señor los ha guardado a través de hacer caso, y ahora ahí están contando y no le desean a ninguno lo que ha sucedido. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y por favor, danos tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén, Señor, y amén. Seguiremos hablando en el primer libro de los Reyes, en el capítulo número 18. Y quiero tomar el versículo número 24, donde Elías hace una síntesis del Evangelio. Y aquí dice: entonces dijo Elías, invocad el nombre de vuestro Dios, invocad el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de mi Dios, el nombre de mi Señor, porque el Dios de nosotros puede ser que no sea el Dios de otros, que el Dios de otros sea otro. Pero ¿cómo sabemos si este Dios es el verdadero? Muy bien, el Dios que responda por fuego. Ese es Dios,
Y todo el pueblo respondió y dijo: la idea es buena. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros en este momento? Amén. Y ellos seguramente dijeron amén, les pareció bien la idea de que el Dios que responda por fuego. Por eso es que seguimos predicando este evangelio. ¿Por qué? Porque aún perdido como yo, realmente usted no conocía mis entrañas, usted no conocía mi proceder, usted tal vez me vio por encima, los que me conocieron, pero yo tengo que dar testimonio que no era una persona buena, y que el Señor ha hecho una obra y la sigue haciendo en mi vida, porque tengo cosas que yo le pido al Señor ya no tener, cosas que Dios puede cambiar de mi vida, porque el único que puede cambiar al hombre se llama Jesucristo. Yo doy gracias a Dios porque hay instituciones como Alcohólicos Anónimos, como Narcóticos Anónimos, como comilones compulsivos, pero eso solamente arregla lo del cuerpo. Y no es tener un cuerpo bonito, sino que la obra completa la hace Jesucristo. Y entonces les pareció excelente lo que había propuesto Elías. La idea es buena. Y Elías dijo a los profetas de Baal: escoged un novillo para vosotros y preparadlo primero, pues ustedes son más, e invocad el nombre de vuestro Dios con minúscula, pero no le pongan fuego. Aquí está la decisión, porque el fuego lo pone Dios. Ahora andan hombres en todos lados derramando ellos de su unción. Yo no quiero la unción de los hombres, yo quiero aquella unción que procede de la presencia de Dios. Tal vez usted va a orar, y no va a pasar nada con la gente a la cual ora, pero pasa en cuanto a su vida, porque ese es el evangelio. Lo único que puede cambiar al hombre es el evangelio. Realmente yo desperdicié 37 años de mi vida hasta que conocí a Jesucristo, y hasta el día de hoy me sigo lamentando y decirle: Señor, ¿por qué yo no conocí esta vida? ¿Por qué yo no conocí este evangelio, Señor? Pero como es cuando Dios dice: hasta aquí. Y entonces a mí me dio hasta aquí, cuando tenía yo 37 años, y yo glorifico el nombre del Señor porque la mitad de mi vida la viví perdidamente, pero la otra mitad la he vivido para la gloria y para la honra de mi Señor. Elías entonces les dijo a los profetas: escojan ustedes el novillo, escójanlo y prepárenlo, ustedes son más, y entonces hagan su altarcito y que el fuego lo ponga Dios. Mire, por eso es que no necesitamos de hombres, nosotros no necesitamos de vocalistas, porque el fuego lo pone el Señor. Por eso usted a veces mira predicadores todos atarantados como el presente, pero al final usted dice: ¿cómo en ese vaso pueden haber tantas cosas que vienen del Señor? Y la palabra viene, se equivoca uno en las palabras, se equivoca uno. La presencia del hombre es una presencia desagradable, como aquel hombre que se presentó a bautizar, que se llamaba Juan el Bautista. Su presencia no era agradable, pero cuando hablaba, los hombres eran compungidos y bajaban al Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por Juan el Bautista en el Jordán. Porque aquel hombre tenía una palabra diferente a la palabra que tenían los fariseos, a la palabra que tenían los escribas, a la palabra que tenían los saduceos. La gente estaba cansada de la religión. ¿Sabe cuál es la religión? No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, tú no puedes hacer esto. Esa es la religión, la que te señala lo que no puedes hacer. Dios, a través de Cristo, te da libertad, pero te quita los deseos de esa vida pecaminosa. Entonces Elías, como conocía a Dios, dijo: que sea Dios el que ponga el fuego, porque es muy fácil montar un escenario, es muy fácil. ¿Sabe qué hacen hoy los cristianos para grabar sus discos? Para que suene bonita la música,
para que la percusión tenga un buen sonido. ¿Sabe qué hacen los cristianos? Contratan gente del mundo para la alabanza de Dios. Y a veces estamos nosotros cantando esos cantos con esa música que es una música comprada. De gente mundana, porque los mejores músicos no están en el evangelio, los mejores músicos están en el mundo. ¿Y sabe qué queremos nosotros los cristianos? Ir al conservatorio, a tocar, a aprender a tocar un instrumento y que la gente quede embebida de cómo tocamos nosotros. Pero yo quiero decirle, yo todavía pertenezco a aquella estirpe en donde las cosas vienen del cielo, y el que no sabe predicar, y el que no sabe cantar, y el que no sabe danzar, de repente es tomado por la presencia del Espíritu Santo y empieza a hacer cosas realmente que para el mundo son inverosímiles, pero para el que conoce a Dios está viendo la gloria del Señor. Este es el evangelio que liberta a la prostituta. Este es el evangelio que hace caminar al cojo. Este es el evangelio que saca de la cárcel al que está oprimido. Y entonces Elías se necesita conocer al Señor. Elías dijo que el fuego lo ponga Dios. Por eso la unción no es del que toca la guitarra, no es del que canta, no es del que dirige, no es del pastor. Viene de la presencia del Señor. Como el mensaje que envió Pedro aquel día, que se llama el día de Pentecostés, cuando vino fuego. ¿De dónde vino el fuego? Del cielo. Y se posaron sobre ellos aquellas lenguas como de fuego, y empezaron a hablar, dice, en el idioma de los medos, de los partos y de toda aquella gente que estaba ahí. Y la gente decía: están borrachos. Como dicen ahora, están locos. No, estamos locos, estamos más cuerdos que toda la vida que hemos vivido, y ahora podemos decir verdaderamente: Cristo vive y tiene poder. Ahí estaba Elías enfrentándose a estos hombres. Mire, ellos tomaron, dice la palabra del Señor, tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. ¿Sabe qué hacía mi pastor? Yo, como soy cabeza dura, tengo que leer la palabra. Yo, como soy cabeza dura, tengo que leer y releer y volver a leer la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué hacían aquellos hombres de Dios? Como mi pastor, abría la Biblia, y donde se abría la Biblia, ahí predicaba, y el Espíritu Santo le daba como la oportunidad. Y no es tener una iglesia masiva, y no es tener varias iglesias, porque dentro de las experiencias que he tenido, un día llegué a una iglesia que estaba cerrada. Me interesó el local y llegué a tocar, y salió un anciano. Estaba el nombre todavía ahí de la iglesia. Y toqué y salió el anciano, y empezamos a platicar, y yo le dije: mire, fíjese que tengo interés. Y dentro de la plática me dijo: es que lo tuvimos que cerrar porque yo ya estoy muy grande y yo fui pastor de esta iglesia. Y me interesó, y yo le dije: ¿y usted qué versión usaba para poder amenizar la plática? Y él me dijo: yo no sé. Yo con esta, me dijo, abrí 10 iglesias. Y entonces me interesó y le dije: ¿qué Biblia fue la que usted usó? Y él me dijo: pues no sé ni qué Biblia era. Me dijo: porque yo no sé leer. Y entonces me llamó más la atención. ¿Y cómo hacía para predicar? Le decía a mi esposa que me leyera un pasaje, y ahí ponía un papelito y lo memorizaba, y me llevaba la Biblia, y entonces leía ese pasaje, o más bien, en vez de leerlo, hablaba del pasaje y cerraba mi Biblia y predicaba. Y entonces yo me quedé sorprendido, y todavía sigo anonadado después de 30 años de aquella experiencia maravillosa. Dios no necesita sabios. Dios
no necesita teólogos. Dios necesita hombres con un corazón sencillo y agradecido que quieran hablar de su palabra. Y Dios respaldó. Quedé impresionado con eso y con otras cosas que el Señor me ha regalado. Y entonces aquí estaba, que el fuego lo ponga Dios. Como lo puso en el día de Pentecostés, dice que descendió del cielo como lenguas de fuego y se posaba sobre uno y se posaba sobre otro. ¿Has experimentado eso? Eso es lo que yo estoy experimentando en este momento. Lenguas de fuego. Esas lenguas de fuego te impulsan a cantar. Esas lenguas de fuego te impulsan a hablar en un idioma extraño. ¿Y por qué un idioma extraño? Porque recuerdo en este momento la vez que fui invitado por un pastor y el pueblo era un pueblo indígena. En nuestra Guatemala hay lugares donde no se habla el español, sino se habla un idioma, para no ofender a ninguno, un idioma, que yo no sabía el idioma de ellos. Y llevaba yo a un hermano invitado para que me acompañara, porque siempre vamos de 2 o 3 o más. Y cuando yo terminé de predicar, pero me llamó la atención porque en aquel culto la gente gritaba aleluya, la gente gritaba gloria a Dios, la gente lloraba, la gente se abrazaba. Y cuando yo bajé del púlpito, el hermano que me acompañaba me dijo: hoy no te entendí absolutamente nada. Y le dije yo: tan mal prediqué que no me debía entender. No, estabas hablando en un idioma extraño. Estaba hablando en el idioma que hablaban aquellas gentes, y aquellas gentes fueron llenas de aquel momento de la gloria del Señor, y llorábamos y nos abrazábamos, y ¿sabe a quién glorificábamos? Al Dios de la gloria, al Dios del cielo. Y entonces esa era la confianza que tenía este profeta. La confianza no estaba en él, la confianza estaba en el Dios de los cielos. Este es el Dios de los necesitados, este es el Dios de los enfermos, este es el Dios del que no puede. Y entonces Elías sabía a quién se había abocado y no estaba alardeando, sino quería él que el pueblo se volviera al Señor y que mirara verdaderamente que Dios sigue siendo el Dios de Israel. Y entonces invocaron a sus dioses, tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni nadie respondió, y danzaban. Oiga, danzaban alrededor del altar que habían hecho. Y estaban danzando. ¿Qué danzas exóticas tendrían? Llegó el coro, llegaron las danzarinas. Quiero decirle que el evangelio no es una motivación, que el evangelio es vida. Y sucedió que ahí estaban danzando alrededor del altar, y sucedió que ya al mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía: clamen en voz alta, pues es un Dios que tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje, o quizá esté dormido. Habrá que despertarlo. Y gritaban, y daban grandes voces, y se sajaban según su costumbre, con espadas, con lanzas, que la sangre chorreaba sobre ellos. Y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar, mire, frenéticamente. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, y la Biblia de las Américas tiene una llamada. Empezaron a profetizar. Entonces, ¿hay falsos profetas? Sí. Aquí puede encontrar usted, si estamos hablando de los profetas de Baal y los profetas de Acera, de 850 profetas. Y empezaron a profetizar, dice aquí, mire,
hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Entonces Elías se dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. El pueblo estaba alejado y todo el pueblo se acercó a él. Y mire qué lindo lo que hizo Elías. Lo primero que hizo Elías fue que restauró el altar del Señor que había sido derribado, que había sido roto, que había sido olvidado. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Restauró. La restauración es comunión. Mire, fue lo primero que hizo. ¿Por qué? Porque el Evangelio atrae hacia Cristo cuando está en su orden. Cuando el Evangelio no está en el orden, ¿sabe? Atrae hacia otras cosas. Cuando el Evangelio no está en su orden, tú defiendes una misión. Cuando el Evangelio no está en su orden, tú peleas por un hombre. Yo no puedo pelear por un hombre. Yo no puedo defender a un hombre. A mí me ha enseñado la palabra del Señor y mis mentores que Dios es el que me defiende a mí. Y entonces dice la palabra acá que lo primero que hizo Elías fue restaurar el altar. Porque si no hay restauración del altar, no hay comunión, restauración del culto a Dios. ¿Por qué hay tanto cristiano que ya no siente la presencia de Dios? ¿Por qué hay tanto cristiano que muchas veces se congrega, pero ahí está pendiente? Salen, uno no sabe ni qué pasó y salen corriendo para la calle a contestar una llamada. ¿Qué ha hecho Satanás ahora con nosotros? Si nosotros dejamos nuestros teléfonos celulares que nos sirven para comunicarnos, los dejamos. Miren, la Biblia la podemos olvidar, pero un teléfono no lo podemos olvidar. Y hasta de los cultos sale corriendo la gente a contestar, o he visto personas que se ponen a jugar ahí con sus teléfonos. Pues ahora ya no los miro, gracias a Dios que ya no los miro. Y entonces dice aquí la palabra que lo primero que hizo fue reparar el altar. Esto se llama restauración, porque no puede haber comunión si no hay restauración. Y esto es sencillo, esto es fácil, no es tan difícil. No le hablas a tu esposa, pídele perdón. No le hablas a tu esposo, hay problemas entre la familia, vengan, oremos, pidámosle perdón. Eso se llama restaurar la comunión. Esto se llama hacer las paces primero con el Señor y entre nosotros, y entonces la presencia de Dios vendrá. No es nada más que nos pongamos a cantar y que nos pongamos a predicar. No, qué terrible sería que esta palabra no me ministrara a mí. Qué terrible sería que esta palabra no viniera y me envolviera. Si yo en este momento estoy sintiendo la presencia del Señor, me está ministrando la presencia de Dios. Quiero seguir alabando, quiero seguir glorificando el nombre del Señor, y no porque sea bueno, no porque sea un gran predicador, no es por eso, sino porque yo le he dicho: Señor, yo soy un necesitado. Puedo dejar de tener una congregación, puedo dejar de ser pastor, pero ¿sabe que no puedo dejar la presencia? Mi relación con el Señor y mi relación con Dios no es predicar. ¿Sabe por qué predico? Porque amo al Señor. Como dijo Pablo, me es impuesta necesidad el predicar el Evangelio, y ay de mí si no lo hiciera. Porque el más beneficiado aquí no es usted, soy yo. Si aquí no sé ni a quién le estoy predicando, aparentemente estoy predicando sin nadie, pero yo sé que la palabra del Señor no cae a tierra. Y entonces vino y restauró. Elías tomó 12 piedras. 12 significa un número de gobierno. Oiga, tomó 12 piedras conforme al número de las tribus.
los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre, porque la palabra es para los hijos, porque te cambia y obedeces, y si obedeces, ahora te llamarás Israel. Dios le cambia de nombre a uno. Dios dice que allá en Apocalipsis que nos van a dar una piedrecita donde estará tu nombre en esa piedrecita. Dice, mire. Y entonces cuando restauró el altar, ya hubo 12 piedras que habla del gobierno de Dios, que habla de los hijos de Jacob, a quienes había venido la palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre, porque la palabra es para los hijos. Hay una palabra dura en donde dice, no, las perlas no las eches ahí. ¿A quién? Ya usted ya sabe. El perro, dice, vuelve nuevamente a su vómito. Por eso, entonces, dice, mire, no me va a dar tiempo de terminar esto, pero, y dice acá, y con las 12 piedras edificó un altar en el nombre del Señor. 12, dice acá, edificó un altar en el nombre del Señor, hizo una zanja alrededor del altar suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Porque todo hay que hacerlo en el nombre del Señor. Y dispuso después la leña, cortó el novillo. La leña somos nosotros. El novillo es Cristo. Y lo hizo pedazos, son los sufrimientos, y lo colocó sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua, los cántaros, 4 número de tierra, los cántaros son los hombres, y el agua es la palabra. Y derramadla sobre el holocausto. ¿Quién es el holocausto? Cristo. Y sobre la leña, y después dijo, hacedlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez, y añadió, y hacerlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez, y el agua corría alrededor del altar, y también llenó la zanja de agua. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, las piedras hablan del poco atractivo del evangelio. Mire, la piedra que fue desechada por los constructores. Lo que le da belleza a esta piedra es el fuego. Es lo que atrae. Lo que atrajo a Moisés de la zarza. ¿Quién le gusta una zarza? Es un chiribisco. Pero el fuego no consumía a la zarza. Al contrario, fue una zarza diferente porque tenía fuego. Mire. Con esto terminamos. Y sucedió que en la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se sepa hoy que tú eres el Dios en Israel, que yo soy tu siervo. Tú dijo que yo soy el gran profeta. Tu siervo. Tú. Bastaba para Elías, para Elías bastaba que Dios lo tuviera como profeta, aunque los hombres aquí dijeran, este es un charlatán. Dice que se sepa hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por la palabra tuya. Hay más que compartir aquí, pero no voy a poder hacerlo, nos vamos tal vez a quedar a medias. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. ¿Qué era lo que quería Dios? Lo que quiere ahorita. Que volvieran a su primer amor. Ya no pide nada terreno. Solo pide poder ser agradable a Dios. ¿No te gustaría agradar a Dios? ¿No te gustaría agradar a Dios? Sabes que tú puedes provocar una fiesta en el cielo, pero no porque te saques la lotería, no porque te ganaste un carro, no porque te ganaste un viaje, sino porque tu nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero. Eso afecta a los cielos. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias en esta. Cayó fuego del cielo. Mire, cayó fuego
Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, las piedras, la leña, el polvo, y consumió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Entonces Elías dijo: agarren a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Y los tomaron, y Elías los hizo bajar al torrente de Cisón, y ahí los degolló. Y cuando se deshizo de aquella plaga de profetas, cuando el pueblo se volvió a Dios, ¿sabe qué ocurrió más adelante? Llegó el fin de la sequía. Queremos el fin de la pandemia. Ahorita hay una familia llorando porque a un hermano lo desconectaron, porque tenían la esperanza de que siguiera viviendo, pero era un 20%. Ya se lo llevó el Señor. El fin de la sequía, el fin de la pandemia. Y yo sigo creyendo que así como este virus vino, Dios se lo puede llevar de la misma manera. Soy loco, soy aleluya. Eso es lo que sigo creyendo. No sigo creyendo en que van a inventar la medicina para salvarnos, pero sí conozco a un Dios grande y poderoso que te va a guardar, que te va a cuidar. Claro, si me meto en una cantina me voy a embolar, si me meto donde están los infectados me voy a infectar. Apártate de los leprosos y glorifica el nombre del Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos, fortalece a estas familias que están necesitadas, y yo te doy gracias en esta oportunidad por tu palabra. Nos vemos próximamente, que Dios te bendiga.